particular esto para nosotros. La sala de adulto mayor para este programa representa un porcentaje importante, así que me parece interesante, digamos, los distintos trabajos que estamos haciendo, pero es importante también charlarlo federalmente, porque para que sepamos, no solamente nosotros tenemos un espacio dedicado al adulto mayor dentro de la Defensoría, con una coordinación a nivel nacional, en la CABA específicamente tienen una dirección a cargo de Semino, ¿no? Es un gran doctor, es abogado, ¿no? Es un abogado sí, con mucha capacidad de lucha, pero con ideas claras, que esto es lo que importa, porque a veces podemos decir muchas cosas, pero no plantear escenarios que verdaderamente se correspondan con la necesidad que tenga, en este caso, los adultos mayores. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está, Semino? ¿Vos cómo está? Un gusto, Penayo. ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlo. No, la verdad que para nosotros es realmente una satisfacción. Venimos charlando de este espacio. La sala del adulto mayor está a cargo de Patricia Figueredo. Ella coordina territorialmente la ciudad. Nosotros hemos generado dentro de los atributos que tiene la Defensoría, que podemos crear programas y hacerlo solo o con instituciones, algo que se llama el Observatorio para Control y Gestión del Adulto Mayor, que ahora le cambiamos un poquito el rótulo. Inicialmente era para trabajar a fines del 2017, principios del 2018, exclusivamente sobre lo que, entre comillas, se llaman geriátricos, que acá son residencia larga estadía, pero que básicamente vimos la necesidad de abrirlo a la sociedad, y hoy tenemos un observatorio que obviamente tiene la mirada puesta sobre todas aquellas situaciones que son de abandono, pero también de promoción de promoción y difusión de todas las acciones que venimos realizando y las que debemos realizar y las que deben hacer las instituciones inclusive y que a veces no las hacen. Para empezar, bueno, un poco contarte eso, y estaba mirando tu visión, que coincidimos plenamente, que tiene que ver con los ingresos que se han fijado hace muy poco y que obviamente distan mucho de ser ni siquiera suficiente la palabra, porque obviamente no representa la situación, pero sí también teníamos en cuenta aquello que había planteado usted no me acuerdo si lo escuché, plantear en un momento que era importante que tenga un piso de 30.000 pesos para que evitar, digamos, que salgan, etcétera, etcétera, cosa que tampoco sucedió. Bueno, ya lo tiré así un poco para que nos cuente un poco el escenario y cómo trabajan ustedes. Muy bien. ¿No? Sí, inclusive viene bien la familiaridad con la cual podemos plantear, y para mí es un honor hacerlo con ustedes, este tema. Hace ya muchísimos años, yo soy el más viejo de los defensores y de la Defensoría. Allá empezamos hace 25 años con quien era mi compañero entonces, el escribano Cartañá. Y entre otras cosas, yo estoy presidiendo la Sociedad Iberoamericana de Psiquiatría y Gerontología desde hace tiempo, y trabajamos mucho en misiones, inclusive con quien fuera, creo que el primer defensor en aquel momento, y con el servicio de geriatría del Hospital de Posadas, con la doctora Alicia Durando, que estaba a cargo del servicio, e inclusive la relocalización de los adultos mayores cuando fue el gran tema de Yacyretá. Claro. Así que Misiones, Posadas, nos es un lugar muy querido. Gerontológicamente trabajamos con todo el país, y si bien mi primer profesión de mi época precolombina es la de abogado, yo luego ya me dediqué hace muchísimos años a la gerontología, y me relaciona y tengo el gusto de recuperar viejas cuestiones de trabajo con el adulto mayor, así que Misiones ha sido señera en ese sentido. Hemos hecho grandes encuentros, inclusive en la provincia. Y obviamente, como todo nuestro país, no es ajeno a una situación realmente muy particular que padecen los adultos mayores, que padecemos los adultos mayores. Y obviamente uno de los temas es, tal cual lo señalabas,
el haber jubilatorio. El haber jubilatorio prácticamente se ha convertido en un subsidio más que está desvinculado de la historia laboral de quienes lo perciben y también de lo que es la cobertura de su canasta. Por lo cual estamos frente a un problema estructural de grandes consecuencias en términos que inclusive en este momento, en el momento tan complicado de la pandemia, desnudó esa flaqueza mucho más que en otras etapas, en las grandes ciudades, en provincia de Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, y calculo que también pasa en otros lugares de nuestro país. El adulto mayor, después de jubilarse, tiene que seguir trabajando. En muchísimos casos lo hace en tareas penosas, riesgosas, mal pagas y no registradas. Por lo cual, cuando tomamos el haber de 18.000 pesos, que son los haberes mínimos, y que es lo que perciben 4 millones de ellos, me parece que debiera abocarse en nuestro sistema político a ver cómo resuelve esa situación, porque vos fijate que esto que lo estamos hablando tiene ya una cronología en términos de deterioros históricos del haber. Se ha agudizado en los últimos 3 años, sobre todo, muchísimo, y hago un raconto muy rápido. En lo que fue el factor empalme del cambio de fórmulas de movilidad en el 2017, diciembre del 2017, ahí hubo un trimestre que no se le liquidó adecuadamente a todos los jubilados y perdieron 6 puntos de lo que le correspondía, cosa que no es que lo estoy diciendo yo, sino que ya lo ha dicho la Corte Suprema, en el caso Fernández Pastor y en muchos otros. Nosotros también tenemos un amparo colectivo en ese sentido que está en espera de ser fallado por la Corte. Luego, entre los años 2018 y 2019, el haber jubilatorio perdió 20 puntos, exactamente el 19.5, respecto a lo que es el costo de vida, lo que es la inflación. Ahí ya tenemos el acumulado de los 6 y los 20, el acumulado ya estaba dando 28, 29. Y vemos que este año, que inclusive se suponía que podía haber una recomposición del haber y que había índices que no eran demasiado espectaculares en el primer semestre, pero que se suponía podían generar un cambio de tendencia, es cuando se decreta la emergencia previsional, que, aclaro para nuestros televidentes, fue bastante antes de la pandemia, por lo menos de haber llegado acá a Argentina, porque estamos hablando de diciembre del año pasado, cuando asumió la nueva administración. Y a partir de eso hay 3 decretos de reajuste, que son los de marzo, septiembre, junio y septiembre, que los tenemos también cuestionados, llegamos por Persal con el copatrocinio de los abogados Andrés Gil Domínguez y Adrián Trócoli. Llegamos a la Corte en el 18 de marzo, exactamente en el primer reclamo. Luego se dio esta larga feria judicial y están los 3 ya a conocimiento de la Corte Suprema. Esperemos que se expida al respecto, pero al margen de esto hay algo objetivo. A lo que se sumaba esos 28 puntos acumulados, vemos que los reajustes a la baja van a estar perdiendo 10 puntos más por lo menos este año los jubilados, y estamos hablando alrededor de un 40%, 38 a 40%. Y ahí voy a lo que vos manifestabas, que estamos hablando de llevar esos mínimos de 18 a algo así como 28, 30 mil pesos, que es más, se lo pedimos, yo lo hice directamente con
el jefe de ministros con Santiago Cafiero. Al comenzar la cuarentena, le pedíamos que por lo menos durante todo lo que fuera el proceso de excepcionalidad generado por la cuarentena, por la pandemia, donde el jubilado no debía salir a trabajar, no debía salir a hacer la changa, porque comprometía, como se dijo públicamente y como todos lo sabemos, su integridad física, que se llevara a las mínimas, a un valor, las mínimas y las que ganaban un poquito más, a un valor de 30.000 pesos para garantizar un piso de razonabilidad en el consumo. Bueno, no se dio, por lo cual en el AMBA lo que hemos visto es que el jubilado tuvo que optar entre quedarse adentro y no poder satisfacer sus necesidades básicas, por lo cual era el virus o la inanición, y vimos un gran descalabro en este sentido, donde tuvo que seguir trabajando. Objetivamente, esta es la situación que tenemos hoy, y me parece que yo por lo menos lo he planteado así. Estuve en la comisión bicameral que está estudiando la modificación de la movilidad, la necesidad previa a cualquier movilidad de recomponer ese haber, porque si no, fíjense y concluyo, un ejemplo muy claro que es, por ejemplo, los reajustes del mes de septiembre, de este mes en curso. Con la ley que está suspendida hubiera correspondido un reajuste del 9.88%, 10%. Con lo que se reajustó por decreto, el 7.55%, se ajustó un poquito menos. Pero la diferencia es entre 1.200 y 1.600 pesos. Es decir, que para haberes de 18.000 pesos, lo que estamos discutiendo entre lo que se reajustó y lo que debía haberse reajustado conforme la movilidad, es entre 42 pesos, que es lo que reciben hoy de más por día, a 50 pesos, que es lo que recibirían si se hubiese aplicado la ley. Vale decir que sin recomposición no hay movilidad real. Estamos discutiendo el precio de un café diario. Yo pregunto, ¿no? A veces uno tiene que salirse un poco del marco normativo y plantear escenarios ideales, ¿no? Digo, ¿no se podría pensar en este periodo también a través de no sé, digo yo, una llegada directa con el gobierno nacional, digamos, a través del jefe de gabinete, o una especie de, no digo IFE, algo parecido, por lo menos para poder sostener durante este tiempo, digamos, de pandemia, un valor, no sé, no quiero decir valor porque después, viste, se cae el cielo encima de nuestra cabeza, pero digo, no podemos nosotros ahí apuntalar una idea o por lo menos sembrar algo para que germine en el plazo perentorio, digamos, como idea, digo, porque creo que lo formal va a tener su tiempo y lamentable, ¿no? Sí, que es el tiempo que no tenemos los adultos mayores. Vos fijate que nosotros, inclusive con los senadores, con los diputados, he hablado con todos los bloques, hablo con los miembros del Ejecutivo. ANSES está pagando alrededor de 28 millones de beneficios, jubilados y pensionados son 6 millones. Por lo cual, lo que estamos viendo es que es un sistema que tiene un problema estructural, es decir, hay aportes de 7 millones y medio de trabajadores activos para una estructura que no puede ser soportada por ese tipo de aportes. Tenemos prácticamente, al ingresar a la pandemia teníamos un 37% de trabajo no registrado. Es muy probable, desgraciadamente, que al salir de la misma superemos por lo menos el 50%. Sí. Okay. Pero vos fijate que inclusive hay otro tema que está pendiente de debate,
que tiene que ver con el segmento de financiamiento por el lado de impuestos. Sigue siendo el IVA el impuesto que más plata pone al sistema mensualmente, que pone el 11%, por lo cual esto es insostenible, porque estamos frente al más regresivo, el que más afecta a los pobres de los impuestos, que pone más plata que, por ejemplo, rentas, es decir, renta financiera, renta minera y demás, ni se nombra. Y no estoy señalando nada en particular que no se pueda leer por internet. Digo, me tocó participar en debates en otros países, luego a nivel académico, trabajo en un par de universidades de Europa hace muchos años. El debate no era un cambio socialista del sistema estructural de los países, sino ver dónde conseguir la plata para que el adulto mayor, en lugar de ser una carga, se constituya en un fenomenal consumidor, que es lo que se requiere para regenerar y recrear riqueza. ¿Por qué? Porque a cierta edad, cuando dejamos nuestra vida laborativa, cuando nuestra biología, a diferencia de años atrás, nos permite una vida plena después de los 65 años, de 20 años más, vemos que la economía nos aplica un rifle sanitario. Entonces pasamos a ser una carga para esa economía, no un dinamizador para la misma, que si en nosotros, que dejamos actividades que nos requerían tiempo, si dejamos ya la crianza de los hijos, que nos implicaba una cantidad de obligaciones, de rendimientos y demás, y se nos pone salud en el cuerpo y plata en el bolsillo, que es lo que hizo los países del norte de Europa, lo que hizo Europa en general, más allá de que casi todos los sistemas tienen dificultades, nosotros ¿qué hacemos? La gastamos. ¿Y dónde la gastamos? En el mercado interno. ¿Y esto qué genera? Trabajo e impuestos. Cuando esto no ocurre, cuando tenemos insatisfacción, lo que genera es enfermedad. Y ahí es donde pasamos a tener un costo brutal para el sistema y un sufrimiento realmente innecesario y algo, si me permiten, y no quiero extenderme, porque bueno, pareciera ser mi núcleo psicótico, entonces opino más de la cuenta. Los viejos, los adultos mayores, somos el espejo que adelanta para los jóvenes. Cuando ese espejo al joven le devuelve pobreza, a alguien que trabajó toda la vida y hoy es pobre, si le devuelve la imagen de alguien que no puede satisfacer sus mínimos deseos, comer la fruta que le gusta, si le devuelve asexualidad, si le devuelve exclusión, se genera lo que los gerontólogos llamamos gerascofobia, que es el gran miedo al envejecimiento, el gran miedo a llegar a ese futuro, y empiezan a difumarse, a generarse conductas poco identificadas, pero que son conductas tanáticas de la juventud, que están relacionadas a la falta de proyectos. Si voy a llegar a algo que veo que no me gusta, ¿por qué me voy a generar un proyecto para seguir ese camino? Así que estamos charlando, hablando de esto, no solo de la necesidad del adulto mayor de hoy, sino de un problema mucho más estructural y mucho más simbólico a nivel social, ¿no? No, por eso me parece interesante discutir siempre el tema del ingreso, pero básicamente nosotros entendemos territorialmente, lo hacemos acá, vamos generando distintas acciones teniendo en cuenta, como siempre digo yo, que el adulto mayor, al igual que todos, vamos a transitar por un solo camino. Tenemos de ida, no hay retorno, digamos. Quiero decir con esto que todos vamos a pasar por ese tramo en algún momento, y lo que hay que tratar de hacer, aquellos que tienen poder y tienen posibilidad, tratar de mejorar esa etapa, digamos, del camino, y tratar de que sea mucho más transitable, como hago el símil, ¿no? Digo, que no haya tantos baches, que podamos construir, que haya, calle, si se puede, asfaltada, pero que en definitiva sea eso, pongamos toda la energía. Yo coincido plenamente con
con usted, Eugenio, en el sentido de que si vos no producís, podés gastar. Y la economía necesita ambas cosas. Necesita quien produce, necesita quien trabaje, pero necesita quien consuma. Si nosotros no consumimos, no tiene sentido. A veces el dinero no tiene valor si no produce más valor. Y entonces, ¿cómo produce más valor? Circulando. Entonces digo, por eso se me ocurría pensar en esto ideal que le dije, bueno, a ver si no se puede de alguna manera a ponerle una cuotita ahí y hagamos un esfuerzo entre todos los que tengamos posibilidad de decirlo y pedirle a nuestros gobernantes locales, nacionales, que entiendan de que ellos también van a pasar por ese caminito y que no se olviden que lo va a encontrar en el mismo estado que hoy lo están transitando otros. Así que en lo personal creo que es la forma de llevar adelante una pelea que en definitiva va a seguir siempre distintas formas, pero que la lucha va a seguir y que la cosa no cambia tan fácilmente, pero que bueno, tenemos que juntar ideas que realmente representen esto. Lo que más nos cuesta a la sociedad, sobre todo al que está muy activo, entender de que necesita también que se consuma. No es algo, digamos, tan taxativo, digamos, yo gasto porque produzco. Yo a veces me remito a la Constitución Nacional y digo yo, en el 94 los convencionales constituyentes dijeron, bueno, para distribuir la riqueza a nivel nacional, digamos, la coparticipación, vamos a desterrar la idea de gasta el que produce. Bueno, hasta ahora no hemos logrado eso. Quedó pendiente, digamos, una reforma de discusión de coparticipación, pero también es importante esto, Eugenio, lo que hace usted, lo que hacemos nosotros, que hemos incorporado dentro de la Defensoría del primer momento de gestión, darle el lugar que corresponde. Todos tenemos ese único camino, así que en lo personal te agradezco y te invito a seguir discutiendo y va a estar abierto este espacio para el adulto mayor y para charlar con ustedes y con usted, por supuesto, Germino, permanentemente. Si a usted le parece, le dejamos en esta sala del adulto mayor como parte, y lo hacemos acá públicamente, para tener la visión instantánea de lo que va sucediendo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Usted está en contacto con el AMBA, o sea, sabemos que de alguna manera tienen más posibilidad de poder discutiendo, y que nosotros también, sepa usted que apoyamos este tipo de iniciativas, digamos, donde le demos mayor posibilidad a nuestros adultos mayores, que en definitiva todos vamos a pasar. Es más, el llegar es la mejor alternativa. Totalmente. Así que yo le estoy muy agradecido y quiero reiterar y valorar lo que hace un organismo de garantías, lo que hace la Defensoría, sí, en cada uno de los lugares, en cada una de las provincias. Por eso contaba esta pequeña historia cuando fue el conflicto de Yacyretá, ya hace algunas décadas. Sí. Y que ahí no era un problema de plata, ahí era qué hacer con los adultos mayores que vivían al lado del río, que tenían una vida hecha al lado del río y que después tenían que trasladarse a un monobloc. Es decir, hay cuestiones que con creatividad, con razonabilidad y con la posibilidad de juntar a las partes, de dialogar, se pueden resolver. Creo que esto hoy Argentina lo necesita muchísimo y el rol de ustedes en ese sentido es decisivo. No, yo siempre digo que hay que tratar de contar y decir y ponerse en el lugar del otro, cosa que nos cuesta mucho, pero creo que es importante hacerlo de ese lugar, de la parte humana, ponerlo sobre la mesa. Digo yo, siempre planteo las hipótesis, digo, bueno, de este mundo, ¿quién se va a salvar de lo que nos espera? El destino para todos igual, es el único camino, tiene un solo sentido y trabajemos para mejorar, para estar mejor. Sí, yo conozco el proceso que se dio por la relocalización, viene a ser justamente adultos mayores que tenían, digamos, un hábitat ahí cerquita de las palanqueras, que seguían lavando la ropa ahí cerquita, personas mayores, teníamos los pescadores que pescaban hasta que se iban, y en definitiva son conductas culturales y sociales que perduran, hoy con otras modalidades, pero perduran, pero que básicamente hacen digamos, la esencia de un pueblo o de un lugareño o de un sector de la comunidad. Así que
Te agradezco mucho, te agradezco la atención y obviamente un gran abrazo, como siempre digo, a los hermanos porteños de la Cava, del AMBA y todo lo que usted representa, Semino, que me encanta, que nos permita poder charlar con usted y lo vamos a hacer permanentemente, sobre todo este espacio que se llama la Sala del Adulto Mayor. Muy agradecido, quedo a total disposición y para cualquier consulta, la página de la Defensoría en relación a la tercera edad y de la Sociedad Iberoamericana se llama Gerontovida. Es muy fácil entrar y hay muchos temas ahí para explorar, para hacer formación, para hacer intercambio, y lo hacemos con los hermanos de todas las provincias y de todos los países de Latinoamérica. Así que una alegría enorme haber compartido este momento con ustedes. Dale, muchísimas gracias. Bueno, así pasó Eugenio Semino, él es defensor del adulto mayor, bueno, es diferente, pero él les defiende, esto es lo importante que hay que decirlo, así que muchísimas gracias, un gran abrazo y hasta pronto. Bueno, ¿qué te pareció? Sí, muy interesante y rescato el concepto de esta transformación del espejo, ¿no?, que él decía, que podamos mirarnos del otro lado a ver y que nos esté devolviendo pobreza o insatisfacción, ¿sí? Sino, bueno, ir bregando por un cambio cultural, porque todo, como dicen, todos vamos para allá.